Bien, las biomoléculas, en el punto 3, vamos a ver, se pueden presentar en los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, ¿vale? Estado sólido, así se encuentran todas las biomoléculas que no se disuelven en el agua, lípidos, proteínas, fibrilares, polisacáridos, o bien las que no son completamente solubles, como el carbonato de calcio, ¿vale? El fosfato de calcio, otras sales que no se disuelven bien. Entonces, cualquier estructura que esté formada por estas moléculas va a ser sólida. Por ejemplo, los huesos, los dientes, las conchas, los caparazones, todos estos tienen carbonato y fosfato de calcio, es decir, sales minerales precipitadas, y luego las membranas celulares y los orgánulos con membranas celulares, mitocondrias, cloroplastos, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, toda membrana biológica está formada por lípidos y proteínas, doble capa de fosfolípidos. El pelo también es sólido, las pezuñas, las uñas, los cuernos, porque están formados por una proteína insoluble que se llama queratina, que forma fibras. Y la pared celular vegetal también es sólida porque está formada por celulosa, que es un polisacárido que tampoco se disuelve, ¿vale? Que forma fibras alargadas. Bueno, eh, eso en cuanto a biomoléculas y estructuras en estado sólido, ¿vale? Estado líquido es el estado más abundante de los seres vivos, ¿vale? Porque la molécula más abundante que tenemos es el agua. Y como disuelve muchas cosas, pues el agua está en los organismos formando disoluciones muy variadas, ¿vale? Que pueden ser disoluciones verdaderas o dispersiones coloidales, ¿vale? Las dispersiones coloidales, luego veremos la diferencia, el tamaño del soluto, ¿vale? Las disoluciones verdaderas son aquellas en las que el soluto es muy pequeñito. Sin embargo, una dispersión coloidal, el soluto es grande, ¿vale? Bueno, pues en estas, una disolución verdadera, por ejemplo, la hacen las sales minerales. El cloruro de sodio en agua forma una disolución verdadera. Los monosacáridos también forman disoluciones verdaderas. Los disacáridos también. Los aminoácidos también son lo bastante pequeños para hacer disoluciones verdaderas. Como son moléculas chiquititas, se dispersan en el agua y no se ven, es decir, se vuelven invisibles en el agua. Todas las disoluciones verdaderas tienen propiedades que se llaman coligativas porque dependen solo de la concentración de la disolución, no del tipo de soluto que haya, ¿vale? Es decir, estas propiedades dependen de si está muy concentrada o no la disolución. Me da igual que el soluto sea glucosa o que sea sal o que sea lo que sea, ¿vale? Bueno, pues esas propiedades de las disoluciones son descenso del punto de congelación. Las disoluciones tienen el punto de congelación más bajo que el agua pura, ¿vale? Es decir, el agua pura congela a 0 grados, pues una disolución de agua con sal te congela a menos de 0 grados, a menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 grados, lo que sea. ¿Por qué? Pues porque el soluto interfiere con esa red tridimensional de puentes de hidrógeno que hacía el agua cuando se congela, esa red que habíamos visto antes aquí. Aquí, si tengo solutos por el medio, si tengo iones de sodio por el medio, no me deja hacer bien la red del hielo. Por tanto, vamos a tener que bajar bastante más la temperatura para que se forme la red con el soluto ahí metido, ¿vale? Con el sodio o con lo que sea que tenga, ¿vale? Una aplicación de esto es, por ejemplo, ¿por qué se le echa sal a las carreteras? Pues porque hace que la nieve no se cuaje tanto. Es decir, una carretera con hielo, con nieve, le echas sal y se derrite, ¿vale? Porque se necesita menos temperatura para que siguiera congelada. También las disoluciones tienen una temperatura de ebullición más alta, ¿vale? Su punto de ebullición es más alto que el agua pura, porque el soluto mantiene sujetas a las moléculas de agua a su alrededor, esa capa de solvatación que decíamos antes. Es decir, si yo tengo, ¿dónde estaba? Aquí. No, antes, aquí. Si yo tengo las moléculas de agua ocupadas disolviendo esto, ¿vale? Rodeando al soluto, pues tengo que calentar duro, bastante más, para sacarlas de ahí que se evaporen. ¿Lo entendemos? Sin embargo, si no hubiera nada disuelto, pues la temperatura de ebullición es menor.
por decirlo así, el soluto mantiene ahí la capa de solvatación, las mantiene ahí en las aguas y hay que calentar más para que se evapore, para soltarlas de ahí, ¿vale? Entonces, pues tienen mayor calor de ebullición, mayor temperatura de ebullición. Bien. Y luego la presión osmótica. La ósmosis es el fenómeno, esto ya nos debería sonar bastante, por el que el agua tiende a desplazarse desde una disolución más diluida, hipotónica, a una más concentrada que se llama hipertónica, cuando están separadas por una membrana que permite el paso, claro, del agua. Es una membrana semipermeable, porque si la membrana es impermeable, pues no hay ni ósmosis ni gaitas, porque no deja pasar. Pero si la membrana deja, pues entonces el agua va de una a la otra. La presión que hay que ejercer en sentido contrario para igualar a la que ejerce el agua se llama presión osmótica, ¿vale? Es decir, si yo tengo una membrana separando, vamos a ver, si pongo aquí un dibujito, a ver si me deja, vamos a ver aquí si puedo buscar algo parecido. Vamos a ver, membrana semipermeable. Vamos a ver, aquí. Por ejemplo, vamos a ver esta imagen. Bien, yo tengo ahí los vasitos y esa es la membrana semipermeable. Entonces, el agua, fijaros, esta está más concentrada que esta. Esta es la disolución hipotónica y esta es la hipertónica, ¿vale? Entonces, el agua va a querer ir de aquí a aquí. Entonces, sale con fuerza, ¿de acuerdo? Bueno, pues la presión que tengo que ejercer en este sentido contra la membrana, ¿vale? En este sentido, la presión que tengo que ejercer contra esta membrana para parar el flujo de agua que viene del otro lado, eso se llama presión osmótica, ¿vale? La fuerza que tengo que hacer desde aquí hasta contra esta membrana por el otro lado para que el agua no entre. Eso es la presión osmótica, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues eso es lo que quería enseñaros en el dibujo porque se entiende mejor. La presión que hay que ejercer en sentido contrario para igualar a la que ejerce el agua se llama presión osmótica. Si alcanzamos esa presión, paramos el paso de agua, ¿vale? Detenemos, porque es como el que está empujando una puerta y el otro le empuja desde el otro lado con la misma fuerza, ¿vale? Entonces la puerta no se mueve. Bueno, pues la magnitud, la medida de presión osmótica depende solamente de la molaridad. A más diferencia de molaridad, a más diferencia de concentración entre una disolución y otra, pues hay más presión osmótica, ¿vale? Bueno, y esto también lo deberíamos saber. Cuando esto es en las células animales, en un glóbulo rojo, si el glóbulo rojo está en una solución hipotónica, más diluida que él, el agua tiende a entrar y el glóbulo rojo explota. Esto se llama lisis celular, citolisis, ¿vale? Si el glóbulo rojo, la célula está en una disolución con la misma concentración que su citoplasma, el agua ni entra ni sale, o sea, se mantiene volumen normal de la célula. Y si por último la célula está en una disolución hipertónica, más concentrada que ella misma, la célula pierde agua. Y esto se llama, en caso de las células animales, crenación. Se queda como desinflada, ¿vale? Tanto esto como esto implica muerte celular. Las células vegetales, como tienen la pared, ¿vale? Nunca van a romper, ¿vale? Porque el agua puede entrar, pero la pared es fuerte, entonces opone resistencia y llega a un punto en que ya no hincha más porque la pared impide que explote, es decir, separa la ósmosis. Y la célula está hinchada, turgente, que es como debe de estar una célula vegetal, ¿vale? Si está en un ambiente isotónico, la célula está como más flácida, no está tan turgente como debería estar. Y luego ya, si está en un ambiente hipertónico en el que pierde mucha agua, esto se llama plasmólisis. Se queda encogida la célula y la la pared celular se queda como aflojada, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. Siguiente estado. Bueno, perdón, siguiente estado no. Siguiente tipo habíamos visto, estos son disoluciones verdaderas. Siguiente tipo en el que se puede encontrar los líquidos en el cuerpo, pues pueden ser dispersiones coloidales, ¿vale?
que en lugar de tener disolvente y soluto como en las disoluciones verdaderas, tenemos fase dispersa o coloide, que equivaldría al soluto, pero no se le puede llamar soluto porque en este caso son grandes, son moléculas o partículas grandes, pudiendo medir hasta 0,2 micras, cosa que en el caso anterior, las disoluciones verdaderas, el soluto es pequeñísimo, ¿vale? Bueno, pues aquí el coloide es grande. ¿Qué partículas, qué moléculas son coloides? Pues los polisacáridos son muy grandes, las proteínas son muy grandes, los ácidos nucleicos también. Y las dispersiones coloidales más frecuentes son las que están formadas por proteínas. Y básicamente eso es el citoplasma de la célula, un coloide, ¿vale? También pueden formar dispersiones coloidales moléculas pequeñas si se pegan unas a otras para formar grupos de mayor tamaño, ¿vale? Y luego ese coloide está sumergido o repartido en la fase dispersante, que sería el equivalente al disolvente en la disolución verdadera, ¿vale? El medio en el que se distribuye el coloide, que generalmente es agua, ¿vale? Es el dispersante más abundante, igual que el disolvente más abundante. Bueno, las dispersiones tienen características propias, ¿vale? Primero, son viscosas, son bastante más viscosas que las disoluciones verdaderas. Por eso el citoplasma de una célula, pues generalmente es viscosillo. Si las macromoléculas que están formando parte son los coloides que forman la dispersión, son filamentosas, esa dispersión puede parecer medio sólida, como una gelatina, ¿vale? También tienen capacidad de absorción, es decir, los coloides, la dispersión coloidal se puede pegar a estructuras y superficies. Tiene efecto Tyndall, es decir, no son transparentes perfectas como las disoluciones verdaderas. Tú una disolución verdadera que la tienes en un vaso, la luz la atraviesa y es perfectamente transparente. Estas no. Estas son como medios turbias, como opalescentes. Cuando se contemplan a contraluz hay como un reflejo, ¿vale? Para que veáis lo que es el efecto Tyndall. Fijaros, vamos a ver. Mirad, ahí se ve muy bien la diferencia. Vamos a ver esta imagen. Mirad, ahí tenéis. Esto es una disolución verdadera. La luz es completamente transparente a la luz y esto es una dispersión coloidal. ¿Veis que hay como un reflejo que se llama opalescencia eso, ¿vale? O efecto Tyndall, ¿de acuerdo? Esa sería la diferencia entre una disolución verdadera y una dispersión coloidal. Las disoluciones verdaderas no tienen efecto Tyndall, son perfectamente transparentes, ¿vale? Bien. Y luego otra característica, el movimiento browniano, que es el movimiento aleatorio y desordenado de las partículas del coloide, porque como las partículas del agua están chocando continuamente contra el coloide, lo van moviendo caóticamente y además a veces se puede ver, si echas una gotita de tinta en agua, puedes ver el movimiento browniano. La tinta empieza a esparcirse por todo el vaso de agua, ¿vale? Bueno, las dispersiones pueden aparecer en dos estados, en el estado de sol, más fluido, y en el de gel, más viscoso. La única diferencia entre esos dos estados es la cantidad de agua que hay en cada uno de ellos. En el sol, en la dispersión, cuando está en forma de sol, hay más proporción de agua que cuando está en forma de gel. Y además se puede pasar de uno al otro, ¿vale? Por ejemplo, las células, su citoplasma, el citosol de las células, puede estar más fluido en estado de sol o puede estar más viscoso en estado de gel. Y lo hacen ellas a voluntad, ¿vale? ¿Cómo lo hacen? Pues cuando polimerizan o sea, cuando unen. Polimerizar es unir monómeros para formar polímero, ¿vale? Cuando polimerizan o despolimerizan ciertas proteínas, por ejemplo, los microtúbulos del citoesqueleto, ¿vale? Que se pueden unir, se pueden montar y desmontar, pues el citoplasma puede pasar de estar más fluido a estar más viscosillo y al revés, si se desmontan las proteínas vuelve a ser otra vez más líquido. Y eso lo hacen las células, por ejemplo, para fabricar pseudópodos, esos falsos pies, prolongaciones del citoplasma, ¿vale? Bueno, finalmente, las emulsiones son otras formas de estado líquido, ¿vale? Disolución verdadera, dispersión y emulsión.
Están formadas por una mezcla de líquidos que no se mezclan. Inmiscibles es que no se mezclan, ¿vale? Porque se repelen. Entonces, uno de esos líquidos, va a actuar de fase dispersa o de coloide, formando micelas o gotitas pequeñas, que se van a repartir en el otro líquido que va a actuar de fase dispersante, ¿vale? En las emulsiones biológicas, la fase dispersa suele ser lípidos y la fase dispersante agua, ¿vale? Para estabilizar la emulsión se necesitan moléculas que se llaman emulsionantes o emulgentes, que hacen que las gotitas de la fase dispersa no se junten y se separen, ¿vale? Hace que las gotitas permanezcan separadas. Ahí tenéis, ¿vale? Es decir, yo tengo un líquido que no se mezcla, el aceite y el agua. Cuando se forman gotitas pequeñas de aceite en medio del agua, eso es una emulsión. Y esto se puede mantener así o bien agitando muchísimo continuamente, porque si dejas de agitar, pues automáticamente las gotitas se reúnen y se separan. Y entonces ya no tienes una emulsión, ¿vale? Ya se han separado. Pero esto se puede lograr mantener así siempre si cada gotita está separada de las otras gotitas por un emulgente, por una sustancia que es emulgente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? La leche, en la leche yo tengo agua y tengo grasa, que es la nata, son lípidos. ¿Cómo es posible que estén juntas el agua y la grasa así y formen un aspecto homogéneo y no se separen? Pues porque la nata está rota en gotitas chiquititas distribuidas en toda el agua de la leche y se quedan separadas esas gotitas de nata porque las proteínas de la leche, la caseína, es el emulgente que está rodeando a la gotita de nata, separándola de otras gotitas de nata, ¿vale? Por eso cuando la caseína se altera, su estructura, la leche se corta, ¿vale? Porque cuando la caseína se altera por el pH o por lo que sea, se deja de rodear la gotita de nata y entonces se separan todos los componentes de la leche y por un lado sale el agua, que es el suero, por otro lado queda la proteína cuajada y la nata también queda por ahí separada, ¿vale? Eso es cortar la leche, ¿vale? Bueno, emulsiones hay muchas, la leche es un ejemplo, la mayonesa es otro ejemplo, etcétera, etcétera. Bueno, y hasta aquí la explicación del primer tema. En el segundo tema veremos ya las moléculas orgánicas, empezando por los glúcidos.